Subiendo el volumen. Bajando el volumen a lo bacán. Cuéntame. Pues mi mamá tuvo bueno, yo nací de una relación un poco rara, ¿no? Porque pues mi papá, pues biológico, vaya, es una persona que pues era mucho más grande que mi mamá. Entonces desde ahí empezamos medio turbio el asunto. Y luego, pues ya yo tuve una infancia, pues creo que normal hasta cierto punto. Cuando estaba muy chiquita, yo crecí en casa de mis abuelos con mi mamá y yo era pues muy feliz. Entonces yo tuve una vida bastante buena hasta como los 6 años. Yo creo que fui una niña feliz. Cuando cumplí 6, mi mamá conoció a un señor, a una persona que no fue la mejor persona del mundo. Ya pues cuando mi mamá decidió que era buena idea juntarse con él, pues ellos empezaron a salir y así. Después ya yo lo conocí y pues era alguien X en mi vida, no era como que importara mucho. Pero después mi mamá pues decidió que nos íbamos a mudar todos juntos. Bueno, él, mi mamá y yo. Y yo me acuerdo que al principio pues era raro. La primera vez que yo conviví con él fue una vez que estaba en mini pingos y por alguna razón él pasó por mí y después me llevó con mi mamá. No me acuerdo muy bien de eso, es un recuerdo bastante borroso. Pero pues sí, yo cuando nos fuimos a vivir juntos, me acuerdo mucho de un día que iba a ser la primera noche que yo dormía sola, porque yo toda la vida había dormido con mi mamá, en la misma cama, en el mismo cuarto, siempre. Entonces eran 6 años de mi vida donde yo había estado pues con mi mamá todas las noches sin falta. Y la primera noche que yo dormí sola fue la primera noche que nos mudamos a una casa los tres. Y mi mamá, me acuerdo que se acostó conmigo y pues yo me dormí, pero desperté en la noche y pues era una casa nueva, no estaba mi mamá, un cuarto nuevo, yo estaba muy conflictuada. Entonces yo me acuerdo mucho de que yo fui a tocarle a mi mamá, fui a tocarles a su cuarto y no me abrieron. Y eso me hizo sentir muy mal. Ahí fue cuando yo pensé como que, o sea, yo estuve toda la noche llorando afuera de su cuarto y no me abrieron. Entonces ahí es cuando yo pensé en ese momento que yo estaba sola. Porque bueno, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Entonces ahí fue cuando yo dije, pues no manches, si mi mamá, que es mi mamá, no está aquí abrazándome, no está aquí diciéndome que voy a estar bien, pues nadie lo va a estar. O sea, voy a estar sola siempre. Entonces yo me acuerdo que me costó mucho como comprenderlo, pero hasta cierto punto yo de verdad creía que nadie en el mundo me iba a proteger otra vez. Entonces fue así como de, bueno, ya, se me pasó. Después, eh, esta persona, que la pareja de mi mamá, empezó a tocarme de maneras pues raras. Primero era como que me hacía cosquillas nada más y de repente se le iba la mano, pero X, o sea, no era nada como grave. Entonces yo no sabía qué hacer, o sea, según yo era algo normal, porque él era mi papá y me estaba haciendo cosquillas, porque yo me sentía muy presionada por todas las personas a mi alrededor, porque él fuera mi papá. Claro. Porque como él era la pareja de mi mamá, él tenía que ser mi papá. Aunque yo no quisiera, él era mi papá. Entonces, yo me acuerdo que me sentía muy presionada por todos. Y yo decía, bueno, es mi papá. Así juegan los papás con sus hijas. No pasa nada. Después empezó ya a tocarme de maneras más, pues, así de que ya no era jugando, se veía más en serio. Y yo no lo veía
o sea, sabía que estaba mal, pero como te digo, No entendías qué no estaba entendía, pasando. ajá, solo estaba así pensando yo decía, bueno, supongo que es normal. Jamás había tenido una figura paterna como tal. O sea, entonces yo pensé que así eran los papás. Pensé que era una relación normal entre papá e hija. Y ya pues yo fui creciendo y la forma en que me tocaba fue cambiando. Y fueron cosas ya más intensas, por así decirlo. Entonces era algo que yo de verdad creía que era normal, porque aparte él me decía que era normal. O sea, que era algo X, como si en todas las familias pasara. Y yo de verdad creía que así era. Entonces era así como de, ay, no importa. Y ya después me acuerdo muy bien, yo ya tenía, pues así fue desde que tuve 6 hasta que tuve como unos 8 o 9. Así fue, de que él me tocaba y así, cuando mi mamá no veía. Porque yo me acuerdo muy bien que por alguna razón siempre él tenía todo muy calculado, o sea, Okay. siempre, todo el tiempo, mi mamá nunca se llegó a dar cuenta porque él sabía cuando mi mamá no estaba y sabía en qué momentos podía, nos tenía muy estudiadas. Entonces, yo me acuerdo que cuando, pues, yo me di cuenta de que eso ya no estaba bien y que me estaba haciendo daño, yo me encerré en mí misma porque de verdad creía que no me iban a hacer caso. O sea, yo desde ese momento que mi mamá no me abrió la puerta cuando estaba chiquita, me sentí sola en el mundo. Entonces, en ese momento cuando yo ya sabía que eso no estaba bien, yo de verdad decía, pero pues es que ¿a quién le cuento? No tengo a quién contarle. Me siento mal, pero es mi pedo. O sea, me siento mal, pero es mi culpa, es mi problema si me siento mal. No es problema de nadie más, es mío. Entonces yo me empecé como a encerrar en mí misma. Siempre, y pues en eso me costaba mucho trabajo. Siempre he sido una persona sociable, pero en esa etapa sobre todo me costó mucho hacer amigos. Porque yo creía como que nadie quería estar conmigo. Me sentía siempre triste, como que nadie, ¿Confundida? confundida, nadie me hacía caso. Sentía que nadie nunca me iba a querer. O sea, estaba muy triste. Y entonces, en ese transcurso de todos esos años, yo le fui teniendo mucho miedo a él. Okay. Y me acuerdo que él me decía muchas cosas. Cuando yo me di cuenta que eso ya no estaba bien, ¿Cómo te diste cuenta? porque mi mamá me hablaba de temas, pero específicamente cuando ya estaba un poco más grande, cuando cumplí 9, tuve mi primera menstruación. Claro. Entonces mi mamá empezó a hablarme más sobre ese tipo de cosas y me empezó a contar más sobre lo que iba a pasar conmigo, con mi cuerpo, me compró libros y en todos esos libros decía que nadie podía tocar tu cuerpo si no querías. Okay. Entonces para mí eso fue así como de, no manches, o sea, yo pude haber dicho que no. Okay. Y eso me hizo darme cuenta de que eso no estaba bien. Cuando yo me di cuenta de eso, él se dio cuenta porque yo le dije que yo no quería. Le dije, no quiero, déjame en paz, por favor. Y él me empezó a decir que así tenía que ser, o sea, que así era, que yo no podía hacer nada al respecto porque él era mi papá y así era la relación con los papás. Y si yo quería tener un papá y una familia normal, así tenía que ser. Y yo me acuerdo que cuando una vez yo le dije, le voy a decir a mi mamá, y él me amenazaba. Me decía que yo no podía decirle a mi mamá, porque mi mamá no tenía la mente abierta, que mi mamá era una persona muy cerrada y que no lo iba a entender. Entonces yo estaba así, pues, ¿qué hago? O sea, porque mi mamá era mi figura de autoridad, pero por otro lado, él también se había convertido en una figura de autoridad. Entonces no sabía qué hacer porque él me decía
que yo no podía contarle a mi mamá. Mi mamá siempre me decía que yo podía contarle todo a ella. Entonces yo estaba muy confundida y no sabía qué hacer. Entonces, en ese transcurso de tiempo donde yo estaba así de que no sabía qué hacer para nada, yo lloraba mucho y estaba muy triste. Hubo muchas ocasiones que él se metía en la noche a mi cuarto y eso hizo que me diera mucho miedo. Eso hizo que me diera mucho miedo dormir. Me daba miedo que yo estuviera dormida y él llegara. Me sentía... Tómate tu tiempo. Y sentía que en la noche yo pues no sabía qué iba a pasar porque yo ni siquiera era consciente. Llegó un punto donde yo ni siquiera abría los ojos cuando sentía que estaba ahí, porque no quería saber nada de la vida, yo solo quería dormir. Entonces me empezó a dar mucho miedo dormir y no dormía. Hubo un tiempo que de verdad dormía 3 horas en la noche, o sea, dormía lo menos posible y andaba toda zombie siempre. Para esto yo tenía que ir a la escuela en la mañana y luego saliendo de la escuela entraba a clases de ballet a las 3 de la tarde y ya no salía hasta las 6 y llegaba con mi mamá y pues sí tenía que mi mamá es maestra de baile, entonces llegaba con mi mamá a sus clases porque no podía venirme sola a mi casa y me estaba con ella y ya se hacían las 8 de la noche, entonces yo llegaba a mi casa nada más a hacer tarea, a bañarme y a volverme a dormir. Entonces yo no podía dormir bien, me costaba mucho trabajo, de verdad no me daba sueño y yo estaba nada más pues despierta y me costaba mucho dormir. Para esto siempre fue una batalla constante en mi cabeza porque yo sabía que no estaba bien, pero no sabía qué hacer. No sabía si era buena idea contarle a mi mamá, si era buena idea contarle a alguien más, porque me daba miedo él, me daba miedo hasta dónde podía llegar si él sabía que yo le contaba a alguien más. Entonces yo me sentía muy sola, estaba muy pequeña, no sentía como supongo que deberías sentirte con tus papás. No me sentía protegida, no sentía que alguien me estaba cuidando. Entonces, al yo sentirme tan sola en el mundo, de verdad pensé que así iba a ser toda mi vida, que ya me rendí y de verdad pensé que me tenía que acostumbrar, que así iba a ser siempre. Y pues para esto yo tenía todo el día ocupado. Entonces en el día no tenía tanto problema porque no lo veía, estaba en mis cosas, me gusta mucho bailar, entonces estaba haciendo algo que me gusta. En el día estaba muy tranquila hasta que por la falta de pues sí, de sueño, vaya, me dejó de dar hambre y no comía tampoco. Entonces hubo un tiempo que ni dormía bien, ni comía bien y nada más estaba existiendo. Yo no sé cómo sobreviví, pero yo me acuerdo que nada más en la escuela no desayunaba nada. Me compraba un dulce o algo así porque no me daba hambre. Y llegaba a mi casa y tenía media hora para cambiarme e irme a las clases de baile. Entonces tampoco me daba tiempo de comer pues, la gran comida, vaya, de comer bien. Entonces, en ese rato, pues comía también cualquier cosa. En las noches cenaba porque estaba con mi mamá y estábamos todos y tenía que cenar. Pero no me daba hambre.
Entonces tuve anemia porque no comía y luego el ballet es un deporte de alto rendimiento. Entonces necesitas alimentarte con las calorías suficientes para estar bien. Me acuerdo mucho de una vez que yo estaba en mi clase de ballet y le tuvieron que hablar a mi mamá porque casi me desmayo por lo mismo de falta de sueño y no comer y eso. Entonces, pues yo para ese punto yo ya a veces llegué a pensar muchas veces que pues para qué estaba viva, que no tenía nada de sentido. Entonces muchas veces llegué a pensar en que ya no quería vivir, en que no valía la pena, porque para vivir tenía que estar en mi casa y verlo y estar con él y soportar todo lo que pasaba en mi casa. No era un ambiente lindo estar en mi casa. No se sentía como un hogar. No se sentía así la calidez de que estás en tu casa. Era muy... Me acuerdo que era un lugar muy frío y yo siempre me sentía muy aislada. Muchas veces me tocó ver cómo él y mi mamá peleaban y yo tengo una hermanita, entonces me tocó cuidar a mi hermanita muchas veces para que ella no viera que lo que estaba pasando afuera de nuestro cuarto. Entonces, yo quiero mucho a mi hermana y yo no quería que ella los viera pelear porque a final de cuentas era su papá. Entonces yo no quería que ella le tuviera un rencor, vaya, porque no quería que ella se sintiera como que su papá no es una buena persona. Yo quería que viera a su papá como, pues su papá, como se supone que debemos ver a nuestros papás. Y yo me acuerdo que pues siempre he cuidado mucho a mi hermanita. Siempre he tratado de que crezca lo más sana posible emocionalmente y que de verdad disfrute su niñez, porque fue algo de lo que yo no pude disfrutar al 100% porque pues tenía 6 años, era una bebé. Y yo me acuerdo que esta persona me limitaba mucho. Había muchas cosas que yo no podía hacer. Entonces, salir a jugar con niños y todo eso, para mí se volvió más difícil porque a mí me costaba mucho trabajo confiar en las personas. Entonces, el hacer amigos que duraran, no podía, me costaba mucho trabajo. Y pues mi niñez fue así, un poco pues loca. Y yo de verdad no quería que mi hermanita pasara por las mismas cosas que yo, porque yo estaba muy triste y de verdad había veces que yo no quería vivir y yo no quiero hasta la fecha que mi hermanita llegue a sentirse así en algún momento. Entonces, pues yo ya para ese punto de mi vida estaba rendida, yo ya no me esforzaba por hacer nada y pues yo ya dije, ni modo, así es mi vida, me tengo que acostumbrar, no me queda de otra, ni modo. Y pues ya así pasó, cumplí 12 años, pues para esto fueron 6 años de mi vida donde todos los días tuve que soportar que él estuviera viéndome de manera morbosa y me tocara cuando claramente yo no quería. Y me costó mucho trabajo asimilarlo, pero ya cuando tenía 12 años yo ya dije, ya para qué me intento oponer, ya no tiene sentido, ya basta, ya me cansé de estar luchando contra él todos los días. Dije, ya, ni modo, así va a ser mi vida por siempre. Entonces, ahí fue cuando un día, no recuerdo bien qué fecha fue, pero un día yo estaba en mi casa. Voy a sonar los mocos otra vez.
Entonces hubo un día donde pues era un día más, ¿no? Yo ya estaba cansada de vivir, ya no tenía ánimos de nada. Estaba haciendo todo lo que tenía que hacer por obligación. Yo de verdad ya no tenía ningún tipo de cosa que dijera, bueno, pero esto me hace feliz, porque ya no había nada que de verdad me hiciera sentir que valía la pena vivir. Entonces yo decía, ya, X, ya, no pasa nada. Hubo un día X igual que todos los demás días, que yo estaba en la sala y él también, y tenía a Lía abrazada. Lía para ese entonces tenía unos 3, 4 años, y yo vi que él la tenía sentada en las piernas y la agarró y se la embarruscó así en el pene y me dio mucho asco y me dio mucho miedo porque yo no, al principio no supe, o sea, vi eso y no supe cómo reaccionar porque me dio mucho asco, me dieron muchas ganas de vomitar y me dio mucha tristeza también porque dije, no puede ser, es un bebé, es su hija. O sea, en mi cabeza no tenía sentido, porque hasta cierto punto yo me hacía la idea de que, bueno, yo no era su hija, era una niña X. Yo pensaba que por eso para él era tan fácil, pero ella era un bebé y era su hija. Entonces, a mí eso me voló la cabeza. Y en ese momento, como que de verdad ya nada más importó, ni cómo me sentía yo, ni nada me importó más que el bienestar de mi hermana. Entonces, en ese momento, yo no dije nada, pero en la noche, por alguna razón, ellos iban a dormir en mi cuarto y yo estaba en el cuarto de ellos. Mi cuarto estaba en el segundo piso de la casa y ellos dormían en el primer piso. Entonces, Lía ya estaba, mi hermana ya estaba dormida y, y yo ya me iba a dormir, bueno, a acostar. Mi mamá y él ya se habían subido, estaban ya acostados y yo le hablé a mi mamá. Le dije que me sentía mal, que me dolía la panza. Entonces, para esto era normal que me doliera la panza porque pues no comía ella así. Entonces era algo que me pasaba constantemente y constantemente le hablaba a mi mamá porque me dolía la panza. Entonces, en mi cabeza tuvo mucho sentido decirle, oye, mamá, me está doliendo la panza, ¿puedes venir? Y ya, mi mamá fue a mi cuarto. Y en ese momento yo me acuerdo que yo le dije que, que, me acuerdo que ella bajó y se sentó en la orilla de mi cama y yo le dije que él me estaba tocando, que él me había tocado y que yo había visto que él había tocado a mi hermana y, o sea, no le conté nada, no le dije nada, nada más le dije que él me había estado tocando. Y mi mamá, afortunadamente, me creyó. Digo afortunadamente porque sé que hay muchísimos casos donde las mamás les dicen, no, no te creo, estás loca, es cosa tuya. Y no les creen. Entonces, por eso digo, afortunadamente, mi mamá me creyó en ese momento y en ese instante me dio su celular y me dijo, si escuchas gritos, le hablas a la policía. Yo me quedé en shock porque, o sea, nada más así, si escuchas gritos, le hablas a la policía. Y se subió al cuarto con él. Entonces yo no supe qué hacer y me saqué mucho de onda. Entonces yo me acuerdo que le hablé a la policía, aunque no había escuchado nada aún, pero le hablé y les dije que alguien estaba golpeando a mi mamá. Y yo pues estaba llorando y me sentía muy confundida y eran muchas emociones al mismo tiempo. Entonces ya la policía me dijo, era una muchacha, me dijo que no le colgara, que me quedara ahí en el teléfono y que le dijera si pasaba algo, que ya iba la policía. Y yo, pues eso me hizo quedar un poco más tranquila.
En ese momento bajó mi mamá y bajó él. Bajaron los dos corriendo porque ya se habían gritado y todo. Entonces bajaron los dos y me acuerdo que él me dijo en mi cara, no es cierto, tú sabes que no es cierto, dile a tu mamá que no es cierto. Me dijo eso muchas veces y yo no sabía qué hacer porque anteriormente él me había amenazado con que nos iba a matar, con que si yo decía algo, él nos iba a matar. Y iba a matar a mi mamá y luego se iba a ir con mi hermanita y me iban a dejar sola. Y pues a todo esto yo ya tenía un trauma con la soledad porque yo me sentía muy sola todo el tiempo, pero no era tan malo porque ahí estaba mi mamá. Pero que él me dijera que no, que iba a matar a mi mamá y que se iba a ir con mi hermana y que yo me iba a quedar sola en el mundo, me hacía sentir mucho miedo. Entonces, él sabía qué decir y qué hacer, en qué momento. Nos tenía muy bien estudiadas. Yo me acuerdo que en ese momento yo le tuve mucho miedo a él y a la forma en la que me estaba viendo. Pero mi mamá me estaba diciendo, no es cierto, no le hagas caso, yo te creo, Now. Y entonces yo no sabía qué onda, estaba muy confundida porque por un lado estaban los dos gritándome, él me estaba gritando que le dijera a mi mamá la verdad, que eso no era cierto, que eso jamás había pasado, que cómo yo era capaz de mentirle, que mi mamá era muy feliz con él y yo no quería que mi mamá fuera feliz, que yo era la que estaba haciendo que todos estuviéramos enojados con la vida, que todo era mi culpa. Entonces, por el otro lado estaba mi mamá diciéndome que no tenía que contestarle nada, que ella me creía, que no dijera nada, que ella estaba conmigo, que ella confiaba en mí. Entonces, pues yo no sabía, no me acuerdo de haber dicho ni una sola palabra, solo estaba temblando y llorando y estaba cuidando a Lía. Lía, mi hermana, estaba acostada atrás de mí y yo solo estaba sentada me acuerdo que estaba sentada en la orilla de la cama y Lía estaba acostada y no quería que Lía despertara. No quería que Lía viera lo que estaba pasando. Porque ella era muy pequeña y no merecía ver eso. O sea, ella merecía una infancia feliz. Entonces yo me esforcé por taparla y porque no escuchara y porque no viera nada. En ese momento mi mamá le dijo a él que si él no era culpable de eso, que si él sabía que no había hecho nada y yo estaba mintiendo, que se quedara ahí y lo arreglábamos legalmente. Que se quedara ahí, que hasta que llegara la policía y lo arregláramos de manera legal, hasta que se comprobara que él era inocente, que no tenía nada que temer si él no había hecho nada. Entonces, ya pues, eso, yo estaba muy confundida. Y en ese momento él empezó a gritarle a mi mamá que eso iba a arruinar su vida, que iba a ser un expediente, algo así, no sé cómo se dice. En su expediente iba a quedar. Que iba a quedar en su expediente que Lo habían que lo habían acusado abuso. de abuso infantil. Entonces, pues yo me acuerdo que le empezó a gritar y mi mamá nada más le decía que pues si no tenía él nada que ver, o sea, si yo era una loca que estaba mintiendo, que se quedara ahí y que se iba a comprobar que él era inocente si así había sido. Entonces yo me acuerdo que él no se quedó, él tenía una moto y se fue en la moto. Para esto, cuando él iba saliendo así en la moto, iba en la calle, iban entrando los policías, pero no sabían que era él, entonces no lo agarraron ni nada. Pues cuando llegaron los policías a mi casa, él ya no estaba. Y ya pues los policías nos dijeron que hay algo, al menos aquí en Guadalajara, que se llama mujer segura.
Es un programa donde nunca estás sola. Viene por ti una patrulla hasta tu casa, un carro, no es una patrulla como tal, es un carro de policía, y vienen por ti hasta tu casa y te llevan a hacer todos los trámites que tienes que hacer. Siempre hay un policía y una asesora acompañándote. Entonces no estás sola y ellos te van diciendo, te van guiando. Entonces es algo de que nada más puedes buscar el número buscando mujer segura y ahí está el número y te apoyan. Igual con ese programa de mujer segura hay patrullas rondando tu casa el primer mes, creo, los primeros días, el primer mes, para ver que estés bien y que todo esté bien. Me voy a volver a sonar los dedos. Entonces, pues con eso de mujer segura sí nos hicieron un gran apoyo, porque ni mi mamá ni yo sabíamos cómo meter una denuncia. Creo que deberían enseñar cómo hacer eso, porque no teníamos esos conocimientos. Y ya pues con la asesora ahí todo el tiempo diciéndonos qué hacer, pues fue mucho más sencillo. Igual, yo me acuerdo que fue una tortura constante, porque tuvimos que ir varios días y era estar todo el día metidas ahí en el MP, repitiendo y reviviendo la misma historia con tantos detalles. Tenías que acordarte de fechas, horas y todo. Entonces yo me acuerdo que fue una tortura constante. Yo sufrí mucho en ese proceso. Aparte, te, es, te, te señalan todo el tiempo y es muy difícil, es un proceso muy difícil por el cual no creo que todas las personas que viven este tipo de cosas estén listas para hacer, porque es estar repitiendo la misma historia todo el día, todos los días. Yo creo que conté la misma historia con detalles, fechas y todo, unas 20 veces. Entonces, el estarlo reviviendo tanto, pues te hace revivir emociones y sentimientos y sensaciones y es muy feo, no puedes salir de ahí y de verdad es muy cansado. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas más difíciles. Después, pues, al final, esa denuncia, pues, no se terminó porque primero se nos atravesó la pandemia y después de la pandemia antes de la pandemia no había dictamen psicológico hasta dentro de un año. O sea, en ese tiempo estaba lleno. O sea, había tanta gente denunciando ese tipo de cosas que no les daba el tiempo suficiente. Entonces, había fecha para el dictamen psicológico dentro de un año. Y al no haber pruebas de que fui violada, o sea, no fui violada, entonces no había como que me pudieran revisar y que pudieran sacar de que, sí, hay ADN de él en su cuerpo, no podía ser culpable. Era su palabra contra la mía. Entonces, no se pudo llegar a nada. Fue muy difícil. Es un proceso muy pesado y yo creo que a veces ni siquiera vale la pena, porque nada más estás ahí sufriendo y sufriendo y sufriendo cada vez más por lo mismo que te cansas. O sea, no puedes decir ya por fin ya me liberé, ya no lo tengo encima, ya está lejos, porque de todos modos tienes que revivir la misma historia todos los días, para que al final no se llegue a nada. Entonces fue muy pesado y fue muy difícil. Después yo pues ya se atravesó la pandemia y eso. Yo creo que fui una persona bastante fuerte porque aguanté mucho tiempo, pero eso aún deja pues sus secuelas, ¿no? Su rastro, vaya. Y yo pues ya me sentía más tranquila, pasaron meses, ya lo que pudimos hacer fue que quedara en su expediente que había sido acusado por abuso infantil y también pues de mi mamá por maltrato, por violencia doméstica. Entonces ya eso quedaba en su expediente y pudimos poner una orden de restricción. Entonces ya
Se supone que con eso estábamos más seguras. Igual en el fraccionamiento donde yo vivo, él no puede entrar. Los guardias tienen prohibido permitirle el acceso al fraccionamiento. Ahí tienen una foto de él y todo el rollo. Entonces, pues yo ya estaba más tranquila, empecé a ir a terapia, busqué varios psicólogos. En mi transcurso de buscar psicólogos, pasé por varios y pues yo fui mejorando, ya no me sentía igual de muerta que antes, porque la verdad no sabría cómo más describir cómo me sentía. Nada me hacía feliz, nada. Bailar me gusta mucho y ni siquiera lo disfrutaba. Era como un escape de mi casa nada más, pero no era como que fuera feliz haciéndolo. Entonces yo estaba, por fin intenté hacer amigos de nuevo, porque pues en todo este transcurso hacer amigos para mí fue una tarea imposible. Entonces intenté otra vez hacer amigos, empecé a salir, empecé pues a vivir otra vez, a retomar mi vida y pues ya todo iba bien hasta que una vez, el año pasado, trabajando en Dish. ¿Qué tal? Y yo no lo había visto. Mi mamá lo vio y mi mamá le empezó a gritar hasta de lo que se iba a morir y le empezó a gritar que cómo podía ser posible que se escondiera en nuestro pueblo. Entonces, pues ya yo me puso muy mal verlo, estaba muy nerviosa, estaba temblando y le sigo, bueno, no lo he visto, pero le sigo teniendo miedo aún, porque el miedo siempre se quedó ahí. Y lo vi, recordé muchas cosas y me sentí muy vulnerable otra vez. Entonces, yo ya no, pues no supe nada de él. Entonces, ya yo otra vez volví a intentar ser feliz y a retomar mi vida porque me dejó un poco mal eso unos días. Sí, estuve como triste y otra vez Claro que confundida sí. y de todo. Entonces, en ese momento, ya que se me pasó el que lo había visto otra vez y ya estaba otra vez más tranquila, pues supimos que lo golpearon, supimos que estaba pues que había quedado ahí todo medio muerto. Entonces, después otra vez dejé de saber de él, ya no supe nada, otra vez ya fui tranquila. Pues en todo ese tiempo que pasó en los lapsos que no supe nada de él, pues fui mejorando mucho. Ya no me sentía sola, mejoré mi relación con mi mamá, me sentía pues mucho más tranquila y más feliz. Hasta hace como 2 meses, un mes, 2 meses, no estoy segura. Un día yo fui a comprar ropa con mi mamá y andábamos bien felices de la vida. Y a ella le mandó mensaje, o sea, le mandaron mensaje en Messenger de un perfil de un hombre. Pero era una morra, o sea, el nombre era un perfil bien falso. Pero nos mandó mensaje una morra, a mí también me mandó mensaje. Nos pasó su número y nos dijo que sí le podíamos llamar, que era algo urgente. Ok. Entonces, pues mi mamá y yo nos asustamos y dijimos, ¿qué onda, no? Y ya le hablamos en mi celular, porque mi mamá no tenía pila y le hablamos en mi celular. Y resulta que era una prima de él Ok. que, y nos contó, o sea, yo pues al ver el mensaje y así ella me dijo su nombre. Y yo me metí a Messenger, pues hay un apartado de mensajes de personas que no tienes agregadas en Facebook. Yo nunca revisaba eso, entonces me metí a revisarlo y vi que una muchacha también me había mandado un mensaje diciéndome que él había abusado también de su hermana. Y me estaba contando pues cómo había estado el rollo. Okay. Y yo nunca vi ese mensaje, ya había pasado un año de ese mensaje y yo jamás lo vi. Entonces, Wow. entonces lo vi en ese momento y ya dije, pues sepa qué onda, ¿no? Y mi mamá le llamó a la muchacha, mi mamá habló con ella primero y la muchacha le dijo que había abusado de ella también. De ella y de sus dos primas más, de otras dos primas y de sus hermanas. Entonces, desde que eran niños.
Entonces Y nadie denunció. nos contó lo turbia que había sido la situación en la vida de él, que su papá de él, o sea, estaban sus abuelos y sus papás, ¿no? Su papá no era su papá, era su abuelo. Eran sus abuelos y pues tuvieron una hija, ¿no? Que es su mamá de él. Y el papá andaba con las dos y tenían tríos y cosas así bien turbias entre los tres. Entonces, de esas cosas turbias nació él y nacieron sus hermanas y sus dos hermanos. Dos hermanas y dos hermanos. Y pues la muchacha nos contó que él estaba mal de la cabeza desde siempre, que su mamá de él le metía a las niñas, a ellas, a las que vienen siendo sus primas, se las dejaban a la mamá para que la mamá las cuidara, así de que, pues es mi hermana, le voy a encargar a mis hijas en lo que voy a trabajar porque no sé qué otra cosa hacer, y se las dejaban a ella y ella las metía a un cuarto con él y él las tocaba y así las violaba y ellas así crecieron, ellas pues no sabían qué hacer, que su papá les ponía pornografía desde los 5 o 6 años a ellos. Él es una persona bastante dañada porque su familia así era, entonces pues para nosotras hizo mucho sentido el cómo él era. De hecho, eso hizo que se nos desbloquearan recuerdos de que a él lo enseñaban, bueno, nos contaron que a él lo enseñaban a robar, que a él lo enseñaron desde chiquito a irse a robar a las tiendas y así, para poder ellos comprar cosas. Y para poder ellos comprar su vicio y ya. Pues que el niño vaya a robarse una sopa. Que el niño vaya a robarse una sopa de la tienda para que coma. Y así, entonces, eso nos desbloqueó recuerdos a mí y a mi mamá de una de las veces que convivimos con esa familia. Una vez que estábamos en un tianguis y había una gorra y la mamá de él me dijo, agárrala, agárrala. Y yo volteé a ver a mi mamá y mi mamá me dijo que no tenía por qué agarrar algo que no era mío. Y la señora nada más la vio pues feo a mi mamá. Querían que yo fuera como ellos porque pues como yo estaba chiquita todavía era tiempo de que yo absorbiera cosas de ellos. Entonces mi mamá no permitió que eso pasara. Pero él era una persona muy turbia y toda su familia. Entonces la muchacha nos contó todo esto y pues nosotras nos sacamos mucho de onda. Pero mi mamá le dijo que mi mamá me preguntó y yo le dije que yo ya no estaba dispuesta por revivir la misma historia una y otra y otra y otra vez. Porque si ya por fin estoy logrando sanarla, no quería volver a lo mismo, ¿no? Pero al final ya la muchacha nos dijo que tuviéramos cuidado, que porque él le habló a ella. Él le habló a ella y le dijo que lo perdonara, que si le ayudaba porque no sabía qué hacer, que se estaba quedando en un hotel porque no tenía casa, no tenía nada. Entonces nos dijo que tuviéramos cuidado porque pues estaba aquí, que se había ido del país. Cuando lo golpearon y eso, pues que se había ido de aquí del país. Entonces, pues volvió y que le andaba pidiendo ayuda a todo mundo. Y pues que tuviéramos cuidado. Entonces esa fue la última vez que supe de él y fue hace pues relativamente poco. Y ahora estoy mucho más estable. No me cuesta trabajo comer, no me cuesta trabajo dormir. Puedo dormir 20 horas seguidas y soy la más feliz. Mi relación con mi mamá pues es muchísimo mejor. Mi hermanita pues está creciendo y está creciendo como una niña normal y feliz. A veces aún siento como remordimiento porque para ella, su papá, un día ella despertó y su papá ya no estaba y jamás lo volvió a ver. Y nosotros censuramos el tema por completo, entonces ella no sabía nada de por qué se había ido ni nada. Entonces pues ya está un poco más grande. Entonces hace poco
yo le dije que si ella tenía alguna duda sobre su papá, me podía preguntar, porque de repente me sacaba como recuerdos y así, donde estaba él, pero si yo le preguntaba si se acordaba de su papá, me decía que no. Entonces sí era como... Y yo le dije que si tenía alguna duda respecto a eso, me podía preguntar, que yo estaba dispuesta a contestarle lo que ella quisiera. Y hablé con ella hace poco sobre eso y le expliqué adecuado para o sea, lo que tiene que saber, porque pues aún es muy pequeña y no va a entender por completo, pero sí le expliqué pues que no era una buena persona y que lo mejor era que estuviera alejada de las tres, porque nos había hecho mucho daño. Y ella comprendió y me dijo que estaba bien. Y ya pues yo le dije que todo lo que había hecho yo y que yo me animé a decirle a mi mamá y eso fue por ella, porque yo no estaba dispuesta a ver a mi hermana sufrir, porque no es justo. Ella merece, como todas las niñas del mundo, ser niñas felices y vivir su niñez hasta donde la tengan que vivir sin que alguien esté ahí pervirtiéndola así, ese tipo de cosas, porque a mí fue algo que me hizo madurar muy rápido. Entonces yo crecí muy rápido y no disfruté mi niñez y no quería que pasara ella por lo mismo, porque creo que son niñas, son niños y tienen derecho de disfrutar su infancia lo más que se pueda. Entonces yo a ella le he explicado que todo lo que he hecho ha sido para que ella esté bien. Entonces ahora estoy muy tranquila, vivo feliz con mi hermana y mi mami. Y las quiero mucho y somos muy felices las tres. Entonces creo que todo ha valido la pena. Entonces tanto sufrimiento por fin está teniendo algo bueno en mi vida. Y eso me hace sentir muy tranquila. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que están pasando por esto? Que todas somos muy fuertes y que todas son capaces de afrontar este tipo de cosas. Son cosas que no deberían pasar, pero tristemente pasan. Entonces nos queda ser fuertes y salir adelante, que es algo que se puede. Y siempre, siempre va a haber alguien en el mundo que te va a escuchar. Nunca vas a estar solo. Ay. Por más sola que creas que estás o por más sola que te sientas en el mundo, siempre va a haber alguien que va a estar ahí para ti. Y quizá no lo notes y quizá ni siquiera estés consciente de que hay alguien ahí. Pero siempre va a haber alguien. Y si sientes que no es así, te tienes a ti mismo y eso es más que suficiente. Tienes que aprender a escucharte y a ser autosuficiente porque al final de cuentas te vas a morir solo. Entonces, tú eres capaz de salir de todo lo que creas que es imposible, porque nada es imposible. Y yo pude salir de años de abuso y ahora soy muy feliz. Entonces, solo es tener el valor para hablar a tiempo y intentar ser la persona que crees que no tuviste. Entonces, nada, pues eso, escuchar siempre a las personas y escucharte a ti mismo. Gracias. Por nada.